Tiene la palabra el senador Ángel Rosas. Bueno, gracias, presidente. Quisiera empezar diciendo que agradecemos a todas las fuerzas políticas que integran esta Cámara de Senadores, a los que disienten con el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, como a los que acompañan aún con algunas observaciones críticas, pero creo que esto refleja de algún modo la madurez política que el país, la sociedad necesita, más que el propio gobierno. Y en rigor de verdad, yo quiero decir que nosotros no nos adjudicamos el concepto de la refundación de la patria a partir del 10 de diciembre con la asunción de Mauricio Macri como presidente, porque sería una exageración. La patria nació el 25 de mayo y ahora estamos a punto de cumplir en estos días 200 años de la independencia, de la Declaración de la Independencia Nacional. Y soy de los que creo que cuando las cosas son buenas para la sociedad, no importa el origen de quien las impulsa, o el sector político que la sostiene. Si son buenas para la sociedad, hay que aceptarlas como tal. Yo no puedo negar políticas inclusivas que ha tenido el gobierno anterior. Sería necio de mi parte y además un desconocimiento de la realidad. Y lo importante no es muchas veces lo que decimos nosotros, sino lo que la gente sabe y lo que la gente percibe, que muchas veces va algunos pasos adelante de muchos de nosotros los dirigentes políticos. Entonces, yo creo lealmente que no podemos negar que esta ley, que tiene varios capítulos con temas diferentes, no sea para muchos sectores de la Argentina una ley importantísima, muy importante. Yo no creo que sea exagerado hablar de una reparación histórica para los jubilados de este país, la presentación de este proyecto de ley. Por una razón muy entendible. Por una razón muy entendible, se han muerto 102.000 jubilados antes de ver el sueño de cobrar el esfuerzo de su trabajo. Porque la jubilación no es un regalo del gobierno de turno. La jubilación es una compensación a los años de trabajo y al esfuerzo que hace la gente. Y se murieron 102.000 jubilados antes de percibir lo que legítimamente le correspondía, de los cuales 75.000 no tenían herederos. Y ahora, de los 2.475.000 jubilados que aproximadamente podrían verse beneficiados si adhieren a esta propuesta del Poder Ejecutivo, porque no es obligatorio, ese es el otro tema que hay que resaltar fuertemente, no es obligatorio, es optativo. Es optativo. El que crea que no es un buen negocio homologar judicialmente un acuerdo con el Gobierno Nacional y con esta ley que seguramente
será sancionada, puede proseguir la instancia judicial. Por lo tanto, no estamos extorsionando ni presionando a nadie que está hoy en una vereda de debilidad frente al Estado Nacional. Y fíjense que de este sector, o de esta casi totalidad de 2.475.000 jubilados, el 32%, casi 800.000 jubilados, tienen 80 años. 80 años. ¿Y cuál es la importancia de este proyecto fundamentalmente? Que si seguimos al ritmo que venimos, como lo hicimos hasta ahora, pagando aproximadamente entre 45 y 50.000 procesos judiciales o demandas judiciales que veníamos pagando por año, si realmente interpusieran las demandas los 2.500.000 jubilados, estamos hablando de 50 a 51 años para terminar de pagarle a esos 2,5 millones de jubilados. ¿Qué es lo que nos propone el Poder Ejecutivo Nacional? Con las reformas que se han hecho, con la participación buena de los sectores políticos, esto no es patrimonio exclusivo del gobierno. Proponen que a partir de septiembre, fines de septiembre, se podría empezar a pagar, octubre, 100.000 jubilados por mes, lo cual, si sumamos, tenemos que aproximadamente entre 2 años y medio, estaríamos resolviendo el problema de la retroactividad y la readecuación del haber jubilatorio a estos 2,5 millones de jubilados. No importa si es iniciativa de Macri o iniciativa de Juan Pérez. Pregunto, ¿es bueno esperar 50 años o es mejor cobrar en 2 años y medio? Yo pregunto, objetivamente, creo con toda sinceridad que es una muy buena ley. Ahora, estamos resolviendo todos los problemas del sistema previsional argentino. Tiene la soberbia el presidente de decir, o el gobierno de Cambiemos, de que estamos resolviendo el sistema previsional hacia adelante, hacia el futuro, que nada más tenemos que tocar. De ninguna manera, de ninguna manera. Uno de los títulos está referido a la creación del Consejo de Sustentabilidad, que precisamente prevé que en el lapso de 3 años todas las fuerzas políticas tenemos que participar del nuevo diseño de un sistema previsional argentino, con todo lo que nos falta más allá de la aprobación de esta ley. Si no, no tendría razón de ser esa propuesta como un capítulo de esta ley que estamos analizando, si nosotros tuviéramos la soberbia de creer que estamos descubriendo el agujero del mate definitivamente con esta ley. Segundo lugar, así como la asignación universal por hijo, que en rigor de verdad la iniciativa no era del gobierno que se fue. Lo puso en marcha el gobierno, que no es un dato menor y que yo lo valoro. Pero la idea original no era del gobierno. Pero lo valioso fue que fue capaz de tomarlo, ponerlo en marcha, y a uno de los extremos de la vida humana, como es la niñez, se le reconoció la asignación universal, que ahora se ha extendido con este gobierno y que aún tenemos que extenderla un poco más para terminar siendo verdaderamente universal a la niñez. Pero que ha sido un avance social y humano muy bueno. ¿Quién lo hizo? El gobierno que se fue. ¿Cuál es el problema que nosotros, la oposición, en aquellos tiempos y hoy el oficialismo, reconozcamos que ha sido una buena decisión del gobierno anterior? ¿Perderemos votos por reconocer esto? No, la sociedad sabe que ha sido una buena medida. La gente sabe que ha sido una buena medida. Por más que nosotros digamos que no, la gente dice sí. Y eso es lo valioso. Y este tema
de la otra punta de la vida humana que está previsto en uno de los capítulos, que es el tema de la pensión universal a la vejez. Pueden decir los amigos, y yo los respeto, y las amigas senadoras, pero creo con toda lealtad, convencido, que están equivocados. Es mejor esta propuesta que lo que está vigente, mucho mejor. Lo que está vigente es 70 años de edad y el 70% del haber jubilatorio. Lo que se propone ahora es 65 años de edad, no es incompatible con ser mañana asalariado o autónomo, que no es un dato menor, pueden cobrar las asignaciones familiares, tienen la cobertura del PAMI y fundamentalmente, y en esto disiento con algunos senadores, valoro la decisión del presidente de decir esto no es con fondos del ANSES, esto es con fondos del aporte del Tesoro Nacional. Y digo por qué coincido con el presidente. Porque los fondos del ANSES son de los que hacen aportes. No es patrimonio, ese dinero no es patrimonio del gobierno de turno. La plata es de los jubilados, de los activos, que todos los meses se les descuenta para cuando tengan la edad correspondiente tengan acceso a una jubilación digna. ¿Y por qué tenemos que meterle, porque estemos circunstancialmente en el gobierno, la mano en el bolsillo a los jubilados? La medida es muy buena, pero la tenemos que pagar con los aportes del Tesoro Nacional de todos los argentinos. Y está muy bien la decisión del presidente Macri, muy bien, por lo menos desde mi punto de vista. Y entonces creo que quedan los dos extremos de la vida humana, que es un avance social innegable e importante, la asignación universal por hijo, que tendrá que ser una asignación finalmente universal a la niñez, que todavía es un paso que falta bastante, aunque Macri la amplió, y la pensión universal a la vejez. El otro capítulo importante, que tampoco puede dejar de desconocerse, que varios senadores, entre ellos el propio senador y presidente del bloque Pichetto, ha reconocido, el acuerdo con las provincias argentinas. Hay algunos gestos, algunas actitudes que yo no espero, lógicamente, que lo resalte la oposición. Y no estoy haciendo ninguna observación crítica, pero nosotros tenemos la obligación de decir que el primer acto del presidente Mauricio Macri, el primer acto fue convocar a todos los gobernadores de provincia. Fue la primera foto del presidente institucional, fue una reunión con todos los gobernadores de provincia. Nadie puede negar que hay una necesidad de recuperar la institucionalidad en este país. Nadie puede negar que se quiere consolidar un aspecto federal en la República Argentina, con sus más y con sus menos. El 15% que nos retenían indebidamente desde el 2006. Respetuosamente, lo digo, pasaron varios años. ¿Y qué pasó? ¿No se acordaron que había que devolverle a las provincias argentinas? Pasó un tiempo prudencial, entonces nadie está hoy, ni nosotros ni la oposición, en condiciones de tirar la primera piedra. Pero seamos sinceros, quizás las circunstancias o las convicciones nos llevan a transitar por un camino de diálogo, un camino donde son escuchadas las provincias argentinas en sus reclamos. Por supuesto que lo interesante hubiera sido devolverles el 15% de manera automática y rápida, pero se ha buscado un entendimiento que hemos tenido, la comprensión de los gobernadores de provincia. Hemos tenido la comprensión de los gobernadores. Y se les va a dar el 3% por año, más en este año 2016 la posibilidad de tomar créditos del Fondo de Sustentabilidad del ANSES
a un interés del 15%, pero no es eso lo que va a cobrar el ANSES. El ANSES va a cobrar el 28%, el otro 13% paga el gobierno nacional con aportes del Tesoro. Eso también es una ayuda para las provincias argentinas extra, y lo mismo el año que viene. Lo que falte para completar de los intereses que va a cobrar el Fondo de Sustentabilidad el año que viene con el porcentual que van a tomar las provincias, los créditos correspondientes, la Nación, el Tesoro Nacional, se hace cargo de la diferencia de pagar esos intereses. Hemos peleado años. Muchos de los que estamos acá hemos sido gobernadores de provincia. Y bueno, hoy está en marcha esta devolución. Y es un acto de estricta justicia para todas las provincias argentinas. Porque no era un pacto fiscal. Era a través de la aprobación de un presupuesto que se permitió seguir reteniéndole el 15% de la plata que correspondía a cada una de nuestras jurisdicciones provinciales. El tema de las cajas previsionales no es un dato menor, también se lo ha resaltado acá y yo tengo necesidad de resaltarlo y ratificarlo. En 120 días está obligado la provincia con la nación, o la nación con las provincias, a buscar criterios de armonización para que puedan compensarse a las 13 provincias argentinas, entre ellos mi provincia, que no ha traspasado su sistema previsional. Y está bien que se haga provincia por provincia, no se puede hacer con un criterio global con las 13 provincias en el mismo momento, porque las circunstancias legales o constitucionales en cada una de estas provincias son distintas. Por ejemplo, en mi provincia hay prohibiciones constitucionales con respecto a algunos temas vinculados a la jubilación. Nosotros pagamos desde hace muchos años en nuestra provincia, y más allá de los cambios de colores políticos, nunca hemos metido mano al 82% móvil que cobran nuestros jubilados provinciales. ¿Y cómo haremos para pasar el sistema previsional a la nación o compatibilizar si eso tiene ribetes constitucionales? Bueno, habrá que encontrar en estos 120 días coincidencias, pero el gobierno nacional tiene que compensar a las provincias argentinas la no transferencia de las cajas en su momento, porque si no es un criterio de desigualdad. Las provincias que traspasaron en su momento las cajas jubilatorias a la nación dejaron de pagar del erario público provincial importantes montos que se hizo cargo la nación argentina. Pero hubo provincias que por distintas razones no hicieron el traspaso. Hoy lo tiene que sentarse en 120 días y una vez que se armonice el goteo va a ser automático. Se hacía referencia a las moratorias de aportes patronales que las provincias le deben al ANSES. Se le ha dado una moratoria muy importante en este capítulo de la ley que hoy estamos sancionando. Yo creo con toda sinceridad, repito, no digo que estemos tocando el cielo con las manos con esta ley, pero me parece que tiene ribetes de importancia trascendentales para la nueva relación nación-provincia o provincias que no podemos desconocer. El otro tema importante es el tema referido a este Consejo de Sustentabilidad que tiene que dictar esta ley previsional argentina, que no puede dictar cualquier ley, ni estamos corriendo ningún riesgo de qué es lo que va a pasar dentro de 3 años con el sistema previsional argentino. Está claro que tiene que ser universal, que tiene que ser integral, que tiene que ser público y que tiene que ser de reparto. De esto no hay discusión. Nosotros tenemos plena convicción de que así tiene que ser el sistema previsional argentino y por eso lo vamos a votar favorablemente. El tema del sinceramiento fiscal o del blanqueo. Lo primero que tenemos que decir es que
Este es el quinto blanqueo que se va a hacer desde la recuperación de la democracia hasta aquí. Este blanqueo tiene algunas características. Yo creo que las condiciones naturales del blanqueo es la misma de las 4 anteriores, pero tiene algunos condimentos diferentes. Por ejemplo, la recaudación del blanqueo en su totalidad, la utilidad, va a ser volcada exclusivamente al tema del pago a jubilados, porque son montos importantísimos. La retroactividad de los casi 57.000 jubilados con sentencia firme significan, y los que están en proceso judicial, significan casi 47.000 millones de pesos, más 75.000 millones de pesos si contabilizamos los 2.475.000 jubilados. Son casi 114.000 millones de pesos que no solamente hacen a la justicia del reclamo de nuestros abuelos, de nuestros padres, de los jubilados, sino que también son políticas de gran impacto económico porque están volcados fundamentalmente al consumo. Este blanqueo tiene además otras características. Está siguiendo los lineamientos y el contexto internacional de la OCDE, del Gafi, que todos sabemos que a partir del 2017 va a haber un intercambio automático de información impositiva y que nadie va a poder tener dinero o bienes en el exterior que no estén declarados. Este contexto en las anteriores blanqueos no estaba a favor de Argentina, hoy está a favor. Nadie puede garantizar un monto aproximado. Se han hecho algunas críticas de por qué no se exige repatriar el 100% del dinero o de los bienes o el equivalente de los bienes en dinero. Porque nosotros tenemos que saber cómo funciona el capitalismo, aunque seamos críticos del capitalismo exacerbado, a veces hasta inhumano, pero el capitalismo existe. El capitalismo existe y nosotros tenemos que saber que si ponemos algunas cláusulas que no permitimos que puedan dejar sus bienes o sus dineros en los bancos en que hoy están depositados esos fondos, lo más probable es que esos fondos vayan a parar a otras naciones, porque este tema del blanqueo no es un tema exclusivo de Argentina. Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Italia, lo ha hecho Suiza, lo ha hecho Portugal, lo ha hecho España, lo está haciendo Chile, lo hizo hace poco Chile y lo han hecho varias naciones latinoamericanas. Entonces no es que van a venir graciosamente a repatriar el dinero a Argentina, si no hay algunas condiciones que favorezcan esas posibilidades. ¿Y cuál es de última la importancia? Por supuesto que yo quisiera repatriar todos esos bienes y repatriar toda esa plata a la Argentina para volcarla fundamentalmente al sistema productivo argentino, sistema industrial. Pero antes de no traer nada, es preferible lograr la posibilidad de que se blanquee o se haga un sinceramiento fiscal de esos fondos, de esos bienes, porque a partir de ese momento, estén o no estén en el país, impositivamente tienen que ingresar esos impuestos de ese capital o de ese dinero a los fondos del erario público nacional. En este blanqueo también, para ir terminando, en este blanqueo también, a diferencia de los blanqueos anteriores, hay un premio para los cumplidores, porque la gran queja
la gran queja, con razón, de los que tienen los bienes en el país y la plata en el país y pagan los impuestos regularmente, es que nunca son tenidos en cuenta. En este blanqueo se los beneficia eximiéndolo del pago de los impuestos a los bienes personales por 3 años, y si no se pudiera tomar esa medida de excepción favorable, no se le cobraría el impuesto a las ganancias en este aguinaldo, que lógicamente, porque ya está liquidado, después se lo tendrá que reponer desde la AFIP, pero el reconocimiento está en la ley. Para ir terminando, señora Presidente, quiero decirle que también está previsto en este título, en esta ley, un título referido a la puesta en marcha de la Comisión Bicameral para el tratamiento de una ley tributaria nacional. Nosotros creemos que realmente es muy importante, y finalmente decirles que estamos convencidos, totalmente convencidos, de que esta ley hace un aporte importante y que no es una ley ómnibus donde metieron lo de las provincias para que nos puedan votar otras leyes que nada tienen que ver. Si analizamos punto por punto, nos vamos a dar cuenta que hay una interconexión entre todos los títulos o capítulos que hacen a la ley ómnibus. Ninguno deja de tener algo que ver con el capítulo subsiguiente. Por eso, señora Presidenta, convencido de que esta ley es un aporte para todos los argentinos, vamos a votar desde el interbloque Cambiemos favorablemente.